participantes desde la unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy les presentamos un tema muy importante y de interés general, por lo que hemos invitado al doctor José Zorrillo Osorio, especialista en urología pediátrica que labora en nuestra institución, quien expondrá el tema infecciones urinarias en niños. Con ustedes el doctor Zorrilla. Puede empezar, doctor Zorrilla. Ok, entonces me ven, ¿no? Buenas tardes. Sí, vemos y lo escuchamos muy bien. Ok, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, agradecer la invitación para compartir con ustedes lo que es infección urinaria en pediatría. Infección del tracto urinario en pediatría es una patología bien frecuente. Si no me equivoco, es más del 50% de las consultas o de los motivos por el cual el papá, la mamá lo trae al niño a la consulta de urología por esta patología que es la infección urinaria. ¿Y qué cosa es la infección urinaria? Es considerada generalmente por la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario, con o sin la presencia de síntomas. Ustedes dirán, ¿cómo puede haber infección urinaria sin síntomas? Sí, hay infecciones urinarias sin síntomas. El paciente a veces no tiene ninguna otra molestia, no tiene ni siquiera orinas turbias, malolientes, y por ahí le hacen un examen de orina dentro de la evaluación o el control y sale patológico, lo hacen el cultivo y sale positivo. Esa es una infección urinaria asintomática. Tiene que haber al menos 10 a las 5 unidades formadoras de colonia para que se haga el diagnóstico de infección urinaria. Aunque esto es algo relativo, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a la toma de la muestra, al tipo de toma de la muestra. Entonces, la vía ascendente es la vía más común y el patógeno más común, más del 90% de los casos, es una bacteria que se llama Escherichia coli. Es de la forma de una suela de un zapato y que tiene características antigénicas y virulentas. Cada vez que adquieren mayor virulencia, tienen unos pseudópodos como unos pilis que van a adherirse al urotelio y eso hace de que se propaguen muy rápidamente. Existen más de 250 variedades de este tipo de bacteria que se llama Escherichia coli. El patólogo en el laboratorio lo único que va a ver en el microscopio es esto, que es la forma de una bacteria que se llama Escherichia coli. Pero es difícil ver qué tipo de cepa es. Por ende, hay muchos pacientes de que tienen infección con esta bacteria. Uno le da el tratamiento de acuerdo al antibiograma y le voy a hacer un urocultivo de control y le vuelve a salir otra vez Escherichia coli. Entonces nos dicen, ¿cómo es posible que si le hemos dado tratamiento, otra vez Escherichia coli? Puede ser otra cepa de Escherichia coli, porque como les vuelvo a repetir, hay más de 250 variedades. Vean ustedes la prevalencia, 5% de la población pediátrica, la incidencia anual en niñas de 0 a 14 años es 3.1 sobre 1000, mientras que en los niños es 1.7. Entonces es mucho más frecuente en las niñitas de 0 a 14 años. En el único momento de la vida en el cual la infección urinaria es más frecuente en los hombrecitos es cuando nace. Y durante los primeros 3 meses, inclusive, no todo el año, sino inclusive los primeros 3 meses, es 3.9 veces más que las niñitas. Algunos le echan la culpa a el factor de la fimosis. Después de esto, la curva de la infección disminuye, ahora como vamos a ver en un cuadrito más adelante. Y el 30 hasta el 50% inclusive de estas infección del tracto urinario, acá tiene que haber una corrección, no es causada por reflujo, sino la palabra es que está asociada a reflujo vesicoureteral. Vean ustedes, hasta cerca de la mitad de los niñitos que vienen a la consulta por infección urinaria pueden tener una enfermedad asociada que se llama reflujo vesicoureteral. El paciente no viene por el reflujo, el paciente viene por la infección urinaria y en la evaluación nosotros llegamos a encontrar que hasta 50% pueden tener reflujo vesicoureteral. Entonces, como en cualquier enfermedad, como en cualquier entidad, la etiología es esto entre la interacción de la bacteria, el uropatógeno y los mecanismos de defensa del huésped. Tiene que haber un aumento de la virulencia en el patógeno y una disminución en la capacidad de defensa del huésped para que se produzca
infección urinaria o infección de cualquier tipo. Entonces, este es el cuadrito que le decía que nos va a hacer ver la prevalencia de la infección urinaria a lo largo de toda la vida, tanto en pacientes hombres como en mujeres. Vean ustedes, iniciando, los hombrecitos, este es el símbolo del hombre de género masculino, predominan hasta el primer año de vida. Después, esta predominancia va disminuyendo hasta hacerse cero durante toda la vida. No hay infección urinaria en el paciente de sexo masculino hasta que empieza la quinta década, sexta década de la vida, donde ya empieza a haber problemas de crecimiento prostático, los cuales van a producir falta de evacuación completa de la orina y la curva empieza a elevarse debido al prostatismo. En cambio, las mujercitas, esta curva de infección urinaria puede tener picos a lo largo de toda la vida. En la época preescolar, vean, hay un pico, después de esta curva se va a sentar y va a incrementarse en el momento de la luna de miel, que es la famosa cistitis de la luna de miel. La mujer se embaraza y durante el embarazo puede también tener episodios de infección urinaria y después en la posmenopausia también hay mayor incidencia de infección urinaria. Entonces, el hombrecito predomina 3-1 en los primeros 3 meses de vida y durante toda la vida la mujer predomina en cuanto a infección urinaria con respecto al hombre, una relación 30-1. Entonces, en cuanto a clasificación, hay diversos tipos de clasificaciones. Algunos le dicen alta, infección urinaria renal, baja cuando es infección urinaria de la vejiga, algunos le dicen complicada cuando no tiene fiebre, perdón, complicada cuando tiene fiebre, no complicada cuando no tiene fiebre, o complicada cuando tiene alguna alteración anatómica de la vía urinaria, sintomática, no sintomática, simple, severa. Todas estas clasificaciones son utilizadas cuando nosotros hablamos de infección urinaria. También hablamos de una primera infección y hablamos infección urinaria recurrente. Este término de ITU recurrente es bien usado en urología. ¿A qué se dice infección urinaria recurrente? Cuando el paciente tiene 2 o más infecciones en un periodo de 6 meses o 3 en un periodo de 12 meses. ¿A qué se puede deber esto? Número 1, que sea una infección no resuelta. Número 2, a la persistencia bacteriana. Y número 3, que es lo más frecuente, lo que le digo, reinfección. Se puede reinfectar una Escherichia coli con otra Escherichia coli, pero son diferentes. Se podrán llamar Escherichia coli, pero el apellido es diferente. Entonces, las reinfecciones son más frecuentes como causa de infección urinaria recurrente. También hay otro tipo de clasificación que dice 1, 2, 3, 4, pielonefritis aguda. ¿Qué cosa es la pielonefritis aguda? Es aquella infección del tracto urinario asociada o acompañada de fiebre, escalofríos, dolor en el flanco o dolor lumbar. Puede haber bacteriuria, inclusive piuria. Le hacemos un cultivo y el cultivo va a salir positivo a X bacterias. Las pielonefritis crónicas son debidos a cicatrizaciones post infección urinaria. Tuvo una pielografía, una pielonefritis aguda, se curó y esto puede condicionar en una pielonefritis crónica. ¿Por qué? Porque después de la infección aguda del riñón, lo que se inflama es la cápsula y esto está en relación con la corteza, puede haber cicatrización. Y esa cicatrización, como en el caso del paciente con reflujo vésico-renal, puede producir una enfermedad que se llama nefropatía por reflujo. Esta es la causa más frecuente de daño renal en pacientes que tienen reflujo vésico-renal. Por eso el diagnóstico del reflujo vésico-renal, sabiendo de que puede estar presente hasta en 50% de los casos de los niños con infección urinaria, es importante. ¿Para qué? Para evitar que el paciente llegue a la cicatrización y que esta cicatrización le condicione la nefropatía por reflujo. Otra clasificación, dicen la cistitis, eso ustedes ampliamente, las mujeres que están en el auditorio, conocen episodios de ardor para orinar, ganas de orinar a todo rato, dolor suprapúbico, a veces hay hematuria. Hematuria puede ser microscópica, macroscópica, o aquellas pacientes de que tienen un episodio antecedente de haber sido histerectomizada por un tumor del útero, ya sea un cáncer o un mioma, cáncer,
y que han tenido que tener una radiación complementaria. En el momento de hacer la radiación, el radiólogo no solamente va a irradiar la parte del lecho operatorio, que es el útero, sino va a irradiar en forma accidental, sin querer, la vejiga, y esto va a condicionar una inflamación que se llama cistitis por radiación o a las cistitis intersticiales. Otra clasificación son las famosas uretritis, patología frecuente de sexo masculino preferentemente, aunque también hay en mujeres, pero se llama síndrome uretral. Entonces, otra clasificación, como al inicio les dije, podía ser la infección urinaria no complicada e infección urinaria complicada, es otro tipo de clasificación. Entonces, en la infección urinaria no complicada, dice, es la que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal, no hay ninguna alteración ni funcional ni anatómica. Y no tienen además una historia de instrumentación que podría haber causado la infección urinaria, y los síntomas están confinados a la uretra y a la vejiga. Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes con vida sexual activa. Pacientes jóvenes, mujeres que no tienen ninguna alteración de la vía urinaria, que no se les ha puesto una sonda o se les ha hecho un procedimiento de instrumentación, y que tienen episodios de cistitis, entre comillas. ¿Ves? Es ardor para orinar, ganas de orinar a todo momento. La contraparte es la infección urinaria complicada. Estamos hablando de aquellos pacientes, infección urinaria, aquellos pacientes ya que tienen factores tanto anatómicos, funcionales o farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o un fracaso al tratamiento. Paciente que tenga una hidronefrosis por X motivos que vamos a ver más adelante. ¿Qué cosa es hidronefrosis? Dilatación del riñón y de los cálices, porque tiene un problema obstructivo a cualquier nivel. Esto va a ser un condicionante para que el paciente pueda tener una infección urinaria complicada. Estos factores incluyen condiciones a menudo encontradas en los ancianos. Podemos ver infección urinaria complicada en los niños, como les acabo de decir, con una obstrucción de la vía urinaria, o problemas que requieren la colocación de dispositivos urinarios, pacientes que requieren colocarse un catéter intrarrenal por X motivos, pueden tener una condición que haga que este paciente tenga una infección urinaria complicada, o la presencia de bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos. Cuando digo pacientes que tienen infección por bacterias resistentes a múltiples antibióticos, es importante saber de que cada día hay más resistencia a los antibióticos que normalmente existen. Por eso hay el empeño de los laboratorios de crear drogas más fuertes, porque ya las drogas comunes y corrientes, las bacterias han adquirido como una resistencia. Entonces, eso también se debe mucho a culpa de nosotros los médicos y mucho a culpa de la automedicación. En nuestro medio es tan fácil ir a una farmacia y decir deme tal antibiótico porque lo leyó en el internet que es bueno para tal infección y lo empieza a tomar no en la dosis adecuada, no en el número de días adecuado, y esto va a condicionar a que existan bacterias resistentes. Por otro lado, algunos colegas indican para infecciones urinarias leves antibióticos muy potentes, entonces como que se va quemando etapas, y cuando requerimos el antibiótico que deberíamos usar, ya esa bacteria se ríe del antibiótico y no le hace efecto, tenemos que probar drogas más fuertes. Entonces, perdón, condiciones, un ratito, que van a condicionar un riesgo elevado de morbilidad. Vean ustedes, si lo he puesto en círculos, obstrucción, que acabamos de decir, cualquier problema que produzca una obstrucción a la evacuación de la orina desde el riñón hasta el exterior puede condicionar infección urinaria y recurrente. Anomalías congénitas del tracto urinario. Vamos a ver acá en el desarrollo de la conversación cuáles son las más frecuentes y las que debemos nosotros tener en cuenta para evitar las infecciones urinarias recurrentes. Aquellos pacientes que están sometidos a el uso de catéteres.
Es importante saber de que las infecciones urinarias asociadas a catéteres es bien alta en los pacientes hospitalizados. Cerca del 40% de las infecciones urinarias en un paciente hospitalizado o en el grupo de pacientes hospitalizados pueden estar en relación al uso de catéteres. Estamos hablando de sondas de Foley. Las sondas de Foley hay que saber en primer lugar indicarlas, no en forma desmedida, indicar una sonda de Foley a un paciente que sabemos que la sonda de Foley va a ser un vehículo para el ingreso de bacterias de afuera adentro. Entonces solamente indicar sondas cuando el paciente lo requiere. El mielomeningocele es una patología que lo trae al paciente a la consulta urológica. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre mielomeningocele? El mielomeningocele es una, por decir, hernia de los elementos de la médula espinal a través de una falta de cierre del arco posterior de la columna, sobre todo lumbar y lumbosacra. Estos pacientes nacen con una falta de desarrollo o de cierre del arco posterior de la columna lumbar o lumbosacra y por ahí va a prolapsar, se va a herniar, o las meninges o inclusive la misma médula espinal. Eso se llama mielomeningocele. Y por su localización también puede alterar la inervación de la vejiga. Esto va a condicionar que el paciente tenga un mal funcionamiento vesical y ese mal funcionamiento vesical se llama vejiga neurogénica porque la etiopatogenia es un problema neurológico. Entonces, estos pacientes tienen condiciones para hacer infecciones urinarias recurrentes porque no orinan bien, no vacían bien, hay orina residual y esto es un caldo de cultivo para las infecciones urinarias. Dentro del grupo de adultos lo he puesto acá, de la diabetes mellitus también es un condicionamiento y el embarazo, como les dije al inicio, ¿correcto? Entonces existen factores de defensa del mismo paciente y mecanismos de virulencia de la bacteria. Entre los factores de defensa es importante saber que el ascenso de las bacterias que van a condicionar la infección urinaria empiezan por la uretra. La uretra, tanto femenina como masculina, el meato uretral por donde sale la orina, es una zona altamente contaminada. Por más uno que haga asepsia, antisepsia, antes de colocar una sonda en un paciente hombre o mujer, no va a poder eliminar completamente todas las bacterias. Y esta es una vía de entrada de las bacterias. Entonces las bacterias que están por fuera de la uretra van a producir un ascenso y condicionar infección urinaria, por el motivo que nosotros tengamos, ¿correcto? Número 2, la colonización perineal, que es la zona alrededor de la uretra, de la zona genital. La colonización perineal por la misma cepa precede la infección urinaria. Eso está más que demostrado en múltiples estudios. Entonces, esto va en relación a lo primero. Estamos hablando de niñitas con ictus recurrente. Y otro, que existen factores genéticos que pueden estar comprometidos. Y estos factores genéticos están en relación a la falta de maduración de los mecanismos de defensa. Nosotros estamos rodeados de bacterias por todas partes. Existen puertas de entrada en el cuerpo humano, que son las fosas nasales, los oídos, la boca, el meato uretral. Entonces, ¿por qué algunos pacientes pueden tener la misma contaminación bacteriana? Algunos pacientes pueden tener fimosis que no les permite hacer una buena higiene y no tener infección urinaria, que otro grupo de niños que sí tienen infección urinaria. Entonces se asume que son estos factores genéticos los que están comprometidos en el desarrollo de la infección urinaria. Estamos hablando de los factores de defensa del huésped, lo que les dije, la colonización del prepucio. Cuando un pacientito tiene fimosis, que es que no se puede retraer la piel del prepucio para que le pueda hacer la mamá la higiene del glande, acá en esta zona hay una secreción de esmegma, y ese esmegma con las deposiciones que el niñito hace cuando está con pañal,
con la orina, todo puede contaminarse y por ahí se puede meter la infección urinaria. Entonces, la colonización del prepucio es bien importante y es un factor importante de inicio de la infección urinaria. Y este es predominantemente en neonatos. ¿Por qué? Porque todos los niños nacen con un cierto grado de fimosis, que se llama fimosis fisiológica. Conforme avanzan los meses y los años, esa fimosis va desapareciendo. Otro dato importante, 95% de los niños con infección urinaria febril son no circuncidados, esta es la referencia. Hay 10 a 20 veces incremento de la incidencia de infección urinaria en niños no circuncidados. Muchas veces, o hasta hace no mucho, el 97-98% de los neonatos en Estados Unidos se les hacía la circuncisión por este motivo, por estas justificaciones de que podía ser un factor importante en la producción de infección urinaria. Seguimos con los factores de defensa del hueso con respecto a la colonización periuretral. Es importante saber que la sola presencia de las bacterias no es suficiente para causar infección urinaria. ¿Por qué? Por lo que les dije hace un momento, que hay grupos de pacientes de que la colonización marcada está en el 75-80% de niños sanos, pero solamente 1 a 3% se infectan. Entonces, existen otros factores que no necesariamente es la colonización, que volvemos a lo mismo, que son los factores que están en relación con la inmunidad. La presencia de bacterias disminuye en el primer año de vida, haciéndose rara después de los 5 años. Es por eso que ahora la tendencia no es operar en forma automática a todos los neonatos, porque sabemos que esta colonización va a disminuir. Más si nosotros manejamos el tema de la fimosis, mediante otros métodos no quirúrgicos podemos nosotros estar confiados de que la masa bacteriana va a ser mucho menor. Entonces se sugiere que existen otros factores del huésped comprometidos, los cuales maduran durante el primer año de vida. ¿Y a quiénes se refiere? Se está refiriendo a la inmunidad. Con respecto a la virulencia, este es el famoso Escherichia coli, es una bacteria que tiene un montón de pilis, tiene un flagelo como si fuera una cola y tiene pues un montón de características especiales que hacen que se tenga la adherencia, hay una resistencia sérica, hay un antígeno capsular y hay una capacidad de fijación al hierro. Y como les vuelvo a repetir, hay más de 250 variedades que tienen diferentes propiedades de esta bacteria que se llama Escherichia coli. Por eso más del 90% de las infecciones urinarias son causadas por Escherichia coli. Entonces, infección urinaria en pediatría, ¿cuáles son las causas probables? Que haya una alteración anatómica del tracto urinario, puede haber una alteración no necesariamente anatómica, pero sí funcional. Estamos hablando de la vejiga, por ejemplo, de la vejiga neurogénica. El problema no es anatómico, sino que es funcional. Ese problema funcional es el que causa el almacenamiento inadecuado e infección urinaria. Y número 3, la deficiencia inmunológica. Entonces, cuando tenemos un paciente con la sospecha de infección urinaria, tenemos que tomarle la muestra para el urocultivo. Entonces, estas son las formas de colectar la muestra. Bolsitas colectoras, si no podemos y queremos hacer una colección más limpia, el cateterismo uretral. En neonatos, sobre todo, es difícil hacer esto. Entonces, en neonatos, pacientes de 0 a 30 días de vida, si están en la sala de neonatología, les hacen por norma la punción suprapúbica. Si el paciente es más grandecito y uno le puede hacer la higiene de la zona perimeatal, obtenemos el chorro medio. Entonces son las 4 opciones que podemos tener para obtener la muestra de orina. Hay un sedimento patológico, es aquel que tiene más de 5 leucocitos, acá dice más de 6 a 8 por campo, puede haber la presencia de esterasa leucocitaria o nitritos. Si tenemos un paciente con leucocituria y tiene signos y síntomas de infección urinaria, tenemos que pedir obligatoriamente el urocultivo. Vean ustedes, si tenemos la colección de una orina limpia, estamos hablando del chorro medio, le decimos que se lave bien o la mamá le lave bien el pene al niñito y le tome no el primer chorro, sino el chorro medio. Entonces, esta es la colección del chorro medio. Tenemos que encontrar cuántas colonias, más de 10 a la 5 o más de 100.000 unidades formadoras de colonia para hacer el diagnóstico de infección urinaria. Si no hemos podido obtener un chorro medio porque es un
niñito muy pequeño tenemos que hacerle un cateterismo uretral para obtener la orina de la vejiga. Entonces acá no esperemos encontrar más de 100.000, basta encontrar más de 10.000 unidades formadoras de colonia para tener el diagnóstico de infección urinaria. Y si a este paciente, que es un neonato de menos de 30 días de vida, le hacemos una punción suprapúbica, basta tener menos de 10.000 unidades formadoras de colonia para tener el diagnóstico de infección urinaria. Entonces son las tres opciones que nosotros tenemos para la interpretación del resultado. Entonces, cuando hablamos de infección urinaria en pediatría, tenemos una división: niños pequeños menores de 2 años y niños mayores de 2 años. De acuerdo a esa edad, a más o menos, hay la presencia de signos y síntomas. Los signos y síntomas de un paciente de menos de 2 años de edad, un niñito de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, son completamente diferentes. Un pequeño no dice me duele para orinar, solamente va a llorar o va a hacer fiebre. Los síntomas son inespecíficos. La orina puede ser de mal olor y puede haber las dificultades para la obtención de la muestra. Y estos pacientes de menos de 2 años de edad con infección urinaria pueden tener una alteración anatómica de la vía urinaria asociada. Vamos a ver más adelante cuáles son las probabilidades diagnósticas. En este tipo de pacientes siempre hay que tratar de verla como si fuera una infección urinaria complicada, una infección urinaria en la cual la vía urinaria anatómica o funcionalmente no está bien. La recurrencia es frecuente después de la primera infección urinaria en niños en 40% de los casos y en niños en el 32%. ¿Y cuál es lo que más nosotros tenemos miedo como urólogos o nefrólogos? Es la presencia de cicatriz renal. ¿Qué cosa es una cicatriz renal? La cicatriz es la huella que le queda al riñón después de un episodio agudo de infección urinaria. O sea, se produce la infección urinaria, el paciente tiene fiebre, escalofríos, y uno le hace el cultivo y el tratamiento, pero ya esa inflamación del riñón puede condicionar la cicatriz. Entonces, la tendencia a causar más cicatrices, 40-70% más si la infección urinaria es febril, si la infección urinaria es alta. Si la infección urinaria es sin fiebre, hay menor riesgo de que esa infección pueda causar cicatriz renal. Puede sí, pero en menor porcentaje. Si el niño es un poquito mayor, más de 2 años, puede haber fiebre elevada sin ningún foco. A veces muchos de estos niños van con la consulta del pediatra y el pediatra le diagnostica una faringitis, amigdalitis, y le dice tome esta medicina, con esto va a sentir bien, pero el niño no se siente bien hasta que después otro le pide un examen de orina urocultivo. Puede haber afectación del estado general, puede haber orina de mal olor, ya el pacientito a esta edad puede empezar a tener signos o puede empezar a focalizar, es lo que decimos nosotros, puede tener poliacuria es las ganas de orinar seguido, puede haber tenesmo vesical es la gana de seguir orinando después de terminar de orinar, urgencia miccional, a veces esta urgencia miccional es interpretado como incontinencia urinaria. Señora, ¿por qué lo trae el niño? Porque está con incontinencia urinaria, y uno cuando le pregunta cómo es esa incontinencia, es que el niño tiene ganas de orinar y si no llega rápido al baño, se le escapa la orina. Eso se llama incontinencia urinaria de urgencia. Puede haber ardor para orinar, dolor abdominal difuso, o puede asociarse a la presencia de náuseas o vómitos. ¿Con qué nosotros contamos para evaluar cuál es nuestro armamentario radiológico en la evaluación del paciente con infección urinaria? La ecografía, tanto renal y vesical, que se llama ecografía de vías urinarias, es el primer examen radiológico que tenemos al alcance de nuestras manos. Las entidades de salud cada vez tienen ecógrafos, ya no necesariamente tiene que ser un instituto o un hospital grande, tienen ecógrafo. Entonces es el primer examen, como el que se ve en la foto, nos puede dar una imagen. Esta es la vejiga y al costado tiene como una tetita asociada que es un divertículo vesical, impide
impide que se evacúe toda la orina y puede ser asiento de colonización bacteriana. Tenemos una radiografía que se llama cistografía retrógrada. Por el pene le introducen una sonda, a través de la sonda le inyecta sustancia de contraste. ¿Para qué? Para dibujar la vejiga. Lo normal es que solamente se dibuje la vejiga y no se vaya el contraste al riñón. Cuando se va el contraste al riñón, como se ve en esta foto, se llama reflujo vésico-renal. Ese es el que estamos hablando desde el inicio. Tenemos también otras opciones, el radiorenograma. El radiorenograma es para ver la función renal. Generalmente deberíamos hacerle con MAC3, es un poco escaso y es caro en nuestro medio. Se puede hacer con DTPA Tecnesio 99. Vean ustedes la imagen del lado izquierdo, se ve que está pintando, captando el radioisótopo, versus la imagen del lado derecho, que no se ve que hay mucha captación del radioisótopo. Nos da porcentaje de función renal comparativo. Normalmente el riñón derecho debe funcionar 50% con respecto al riñón izquierdo 50%. Este radiorenograma no va a decir este riñón funciona tanto porcentaje y este otro tanto. Cuando nosotros estamos evaluando un paciente que sospechamos que tenga cicatrices renales, digamos que sea un paciente con reflujo vésico-renal, entonces le pedimos un estudio de renograma o gamografía, pero ya con otro tipo de radioisótopo, se llama DEMSA. Este radioisótopo se capta, se adhiere en la corteza y nos va a dibujar la presencia o no de una cicatriz. Esta excavación en la corteza de este riñón es la famosa cicatriz, se ha retraído, se ha como encogido. Esta es una cicatriz renal. Otra de los estudios radiológicos, mejor empezamos de acuerdo a la cronología, es la urografía excretoria, muy usada hasta hace más o menos quizá 10, 15 años, que se ha dejado de usar porque ha dado pase a otro que es mejor, que es el Uroten. Pero con respecto a la urografía excretoria, se utiliza una sustancia de contraste iodado y nos puede dibujar la morfología, la anatomía del tracto urinario. Este es un paciente que tiene una alteración de la evacuación porque tiene una dilatación de todo el uréter, probablemente sea un uréter obstructivo. Esta urografía excretoria, muy usada hasta más o menos ese tiempo, ha pasado a un segundo plano. Tenemos estudios radiológicos, que es las famosas tomografías urológicas, que son los Uroten, que nos dan imágenes más mejores. Tenemos 3 planos, por ejemplo, este es un plano axial, tenemos plano axial, coronal, sagital, tenemos reconstrucciones que podemos nosotros tener una idea más cercana a qué es lo que está pasando en esa vía urinaria. Acá también vemos que hay una dilatación de la vía urinaria superior, seguido por dilatación del uréter. Es una ureterohidronefrosis. Si tenemos la opción en algunos pacientes que son alérgicos al yodo, pacientes que tienen una función renal deteriorada, porque el Uroten también utiliza sustancia de contraste y no podemos utilizar sustancia de contraste, podemos pedirle una resonancia magnética, una uroresonancia. La uroresonancia nos da también información y es una arma útil en la evaluación de los pacientes con infección urinaria. Entonces, las causas más comunes en infección urinaria en pediatría, esto hay que corregirlo, y está corregido, perdón, el reflujo vesicoureteral es una asociación, está asociado, no es causa. Obstrucción urinaria es una causa, por X motivos, ahora vamos a ver. Disfunciones miccionales también es otra causa, veamos el ejemplo de la vejiga neurogénica. El estreñimiento crónico, eso vemos bastante en las pacientes de sexo femenino, las mujercitas que tienen estreñimiento a veces por el, qué sé yo, que no están acostumbradas de usar un baño que no sea el de ellas, o tienen factores que están condicionando. Esto va de la mano con infección urinaria. Existe un síndrome de mal vaciamiento intestinal y mal vaciamiento vesical. Paciente viene con infecciones urinarias y es estreñida crónica, generalmente paciente de sexo femenino. Con respecto al reflujo vesicoureteral, solamente para decirles que es el flujo retrógrado de la orina desde la vejiga hacia el sistema pielocalicial. Vean ustedes, es una vejiga, déjenme decirles, no es normal, es una vejiga que está un poco alterada en su silueta, probablemente sea una vejiga neurogénica, y tiene una
dilatación del uréter que se pinta, o sea, está viniendo el contraste desde la vejiga hacia arriba. Es el reflujo vesicureteral. Existen dos tipos o dos grupos grandes de reflujo vesicureteral, el reflujo vesicureteral primario y el reflujo vesicureteral secundario. Vean ustedes para que entiendan el reflujo vesicureteral primario. Normalmente la orina se forma en el riñón y pasa a través de esos tubitos que se llaman uréteres y estos van a bajar y van a descender hacia la vejiga. ¿Se ve el cursor? Disculpen, ¿se ve el cursor de la pantalla? ¿Aló? ¿Alguien que me diga, ¿se ve mi cursor? Sí, doctor, sí, se ve. Ya. Entonces, la orina viene a través del uréter. Entonces, el uréter atraviesa la pared vesical. Esta es la pared vesical. Se llama músculo detrusor porque es músculo. Lo atraviesa y después va a seguir por debajo de la mucosa vesical hasta abrirse en el meato ureteral. Este trayecto debajo de la mucosa se llama túnel submucoso. Este es el responsable de la aparición del reflujo vesicureteral. El túnel submucoso debe ser lo suficientemente largo como para que cuando el paciente está almacenando orina, la orina misma comprime, presiona el uréter contra el músculo y lo cierra y no se va la orina hacia arriba. Cuando este uréter submucoso es muy corto, ya no va a ser ese mecanismo de válvula y va a permitir que la orina suba de la vejiga al riñón. Entonces, una de las causas del reflujo primario es uréter intravesical o submucoso corto o muchas veces ausente. Número 2, eso se puede también deber el reflujo porque hay una alteración en la musculatura del uréter submucoso. O número 3, lo que se ve acá abajo, que el uréter en vez de estar acá en la zona A, E o F, que es la zona fisiológica del trígono donde debe desembocar el uréter, está por ejemplo en la zona craneal que es posición B, C o D, o en la zona caudal que es la posición G o H. Debe estar en esta zona del trígono para que tengamos la posibilidad de que el paciente no tenga reflujo. Si tiene otra localización, la probabilidad de que tenga reflujo se eleva. Entonces, estas son las causas del probable reflujo primario. Vean ustedes, de 30 a 50% lo pueden tener en niños con pacientes con infección del tracto urinario. En menos de 1% de recién nacidos normales o infantes. En recién nacidos en mayor porcentaje en los hombrecitos, las mujercitas cuando son más grandes. Y la ventaja o lo bueno del reflujo vésico ureteral primario, aquel paciente que tiene el túnel submucoso muy corto, es que puede disminuir o desaparecer con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo el paciente crece y al crecer, crece todo su cuerpo y se va a elongar el túnel submucoso. Al elongarse el túnel submucoso va a desaparecer el reflujo. Esta es la imagen de una vejiga que ha sido llenada con una sustancia de contraste y vean ustedes cómo asciende la sustancia de contraste hasta el riñón. Reflujo vesicureteral. Vamos a ver el otro grupo de reflujo vesicureteral. Aquel paciente que no tiene el túnel submucoso corto ni ausente, es aquel reflujo secundario. Aquel paciente que tiene una obstrucción que le impide la salida de la orina. Hay una patología en hombrecitos que se llama valva de uretra posterior, que es una obstrucción que le va a producir al paciente que cuando orina la vejiga va a estar sometida a mayor presión porque tiene que hacer esfuerzo para orinar. Entonces, eso puede condicionar reflujo vesicuretral secundario. El ureterocele, que vamos a ver más adelante, que es una dilatación de ese uréter submucoso, va a producir obstrucción y el paciente no va a orinar bien porque tiene este quiste que es formado de la dilatación del uréter submucoso y va a hacer que el paciente pueda tener reflujo. Paciente de vejiga neurogénica que hablamos inicialmente, que está asociado a espina bífida, o aquellos pacientes que tienen, sobre todo que son mujercitas, una disfunción vesical, disfunción miccional. Orinan y en el momento que uno orina, el acto de la micción
se contrae la vejiga y se abre el esfínter del cuello vesical en las mujercitas y en el hombre el esfínter externo. Cuando hay una alteración, cuando hay una disfunción en este mecanismo fisiológico normal, quiere decir que en el momento que se contrae la vejiga para expulsar la orina, no se relaja en forma adecuada el esfínter, puede condicionar aumento de la presión intravesical y esto condicionar un reflujo vesiculolateral secundario. El examen radiológico para diagnosticar reflujo, ya saben que es la cistografía retrógrada, llenar la vejiga con contraste y ver si ese contraste se queda en la vejiga o se va para arriba. 5 grados, el grado 1 que solamente pinta el uréter, el grado 2 pinta el uréter y pelvis y los cálices, el grado 3 lo mismo, pero ya empieza a dilatarse, el grado 4 de la dilatación es mayor y el grado 5 es aquel paciente que tiene una gran hidronefrosis con unos uréteres muy tortuosos. De acuerdo al grado es el tratamiento, de acuerdo al grado es la probabilidad de que desaparezca en forma espontánea y eso lo van a ver en este cuadrito. Resolución espontánea, lo que le decía, que el paciente a través del tiempo puede desaparecer el reflujo. Cuando es grado 2, acuérdense, cuando es grado 2, porque el grado 1 ni le hacemos caso porque sabemos que va a desaparecer sí o sí. Cuando es grado 2, la probabilidad de desaparición, diferentes autores, va desde el 63 a 85%. Cuando es grado 3, para que se acuerden, cuando es grado 3, se pinta todo el uréter y pelvis y cálices, la probabilidad de que desaparezca ya empieza a ser un poquito menos, 50%. Si tenemos grado 4 o grado 5, si tenemos grado 4 o grado 5, o tenemos un grado 3, pero que es bilateral, el porcentaje de resolución ya es un poquito menor, 25%, los autores que avalan esta información. Entonces, para que le quede claro, cuando es grado 1, 2, no se operan, porque sabemos que el porcentaje de resolución espontánea es alto. Cuando es grado 4 o 5, generalmente ya son sometidos a tratamiento quirúrgico, porque la probabilidad de resolución espontánea es menor y va a durar más tiempo, y hay la posibilidad de que haya más infecciones urinarias con el riesgo de que esa infección urinaria pueda condicionar más cicatrices en el riñón. Entonces optamos por el tratamiento quirúrgico. Cuando es grado 3 estamos en la cuerda floja. Podemos dar tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento endoscópico sin corte y el reimplante ureteral. El tratamiento endoscópico, ¿en qué consiste? Tenemos este meato ureteral que permite que la orina suba de la vejiga al riñón. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el fin? Inyectar una sustancia para cerrar este meato ureteral. Ese es mediante la aplicación de una sustancia de depósito que se hace por vía endoscópica. Acá se ve, se introduce con un cistoscopio, una aguja larga, y a través de esa aguja larga se inyecta esa sustancia que hace una especie de globo de Avon y cierra el meato uretral. Es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento que es endoscópico, no se le hace ningún tipo de corte al paciente y el porcentaje de éxito más o menos 75-80%. Versus reimplante ureteral. Hay que hacer un corte, hay que abrir la vejiga, hay que agarrar el uréter, hay que desinsertarlo y hay que volverle a hacer un túnel submucoso, hay que cerrar la vejiga, hay que dejar una sonda de talla. Hay que dejar internado al paciente 7-10 días, está con el dolor de la sonda, la orina con sangre y toda la morbilidad que pueda condicionar una cirugía abierta. Porcentaje de éxito, 95-96%. Pone en la balanza 1, el tratamiento endoscópico tiene menor porcentaje de éxito, pero no es tan traumático como este. Y el tratamiento de elección acá y en cualquier parte del mundo es el tratamiento endoscópico. El único inconveniente es que esta sustancia que se aplica es para un lado. Si fuera para los lados serían 2 ampollas. Cada ampollita cuesta 4.500 soles. Eso también es otro factor en contra, pero viendo que es un paciente que no va a requerir un corte, a pesar de que el porcentaje pueda ser un poquito menor, hay la opción de que si recidiva se puede hacer un segundo intento, versus esto, versus la cirugía abierta. Entonces, otra causa de
Infección urinaria recurrente en niños es la estenosis pilureteral. Vean ustedes, este es un riñón dilatado que se tuvo que ser extirpado. ¿Por qué? Porque tenía una estrechez en la unión entre la pelvis y el uréter. Se llama estenosis pielo-ureteral. Causa más frecuente uropatía obstructiva alta, 1.4 de recién nacidos. Muchos de estos pacientes con hidronefrosis son diagnosticados en forma antenatal. Muchos gestantes actualmente tienen un control prenatal y eso incluye una ecografía y es el momento en que muchos de estos pacientes son diagnosticados. De acuerdo a la dilatación de esa pelvis renal puede haber masa abdominal palpable, puede haber inclusive solamente dolor abdominal recurrente, puede haber infección urinaria o no. Este es el paciente que puede tener infección urinaria porque no evacúa bien la orina, pero también es el paciente que muchas veces vemos que nunca ha tenido infección urinaria. O puede haber hematuria. Hematuria es orina con sangre. O a veces la dilatación es tan grande que el paciente está jugando pelota, está haciendo un ejercicio y un golpe mínimo hace que se rompa el riñón y viene de la emergencia porque tiene una traumatismo renal y fue un golpe mínimo. ¿Y qué es lo que pasó? Estaba tan dilatado el riñón que ante el golpe mínimo se rompió. Estos pacientes con riñones dilatados son más susceptibles al trauma. Y es de presentación bilateral, vean ustedes, en el 20 a 30%. O sea, esto mismo puede tener en el otro riñón y hasta una tercera parte de estos pacientes pueden tener la bilateralidad. Entonces las causas son intrínsecas y extrínsecas. La causa intrínseca, que es la más frecuente, es que hay una alteración en las fibras musculares a nivel de la unión entre la pelvis y el uréter y eso hace que no se contraiga bien esta zona y hace que haya un remanso, un remolino, de acuerdo a la severidad de la estrechez, el daño renal. Esta dilatación puede condicionar un aplastamiento de la corteza y eso va a significar una disminución de la función renal. Otras posibilidades son incremento del colágeno y una alteración de la peristalsis. De acuerdo a cuán obstruido esté, es lo que va a el paciente tener la dilatación del riñón, que va a condicionar una alteración de función renal. Causas extrínsecas, ya no aquel paciente que tenga una alteración a nivel de la unión piloureteral, sino hay otra causa, un vaso aberrante. ¿Qué cosa es el vaso aberrante? Esta es la arteria renal que tiene irrigación hacia el riñón, pero caprichosamente una rama que va a irrigar el polo inferior, que no es lo normal, cruza la unión piel-ureteral. Al cruzarlo, obstruye el drenaje de orina y al obstruirlo, se dilata el riñón. A veces caprichosamente el uréter del lado derecho, en vez de pasar paralelo a la vena cava hacia su camino a la vejiga, pasa por detrás de la vena cava. Eso se llama uréter retrocavo y esta es la imagen radiológica de la urografía escritoria de un paciente con uréter retrocavo. El uréter retrocavo, que solamente es en el lado derecho, también es otra causa. Fibrosis, por X motivos que haya a nivel del uréter, puede obstruirlo, estrangularlo y hacer que el paciente tenga hidronefrosis. Entonces, el paciente con estenosis de la unión piloureteral, sabemos que tiene la hidronefrosis porque la mamá gestante fue al ginecólogo y el ginecólogo le dijo que el riñón del bebé está hinchado, tiene que llevarlo urgente al urólogo. No nos desesperamos, esperamos que el niño nazca porque existe una fimosis fisiológica. En todos los niños puede haber una hidronefrosis fisiológica. Nace el niño y esta hidronefrosis desaparece. Esperamos 2, 3 semanas y confirmamos si está dilatado o no. Entonces, si confirmamos que está dilatado, como la causa de hidronefrosis es alta, vean ustedes, de reflujo vésico renal, entonces le hacemos una cistografía para confirmar el diagnóstico. Una vez que tenemos la cistografía, podemos confirmar la presencia o no de reflujo vésico renal. Si tenemos la sospecha de que hay una obstrucción a nivel de la unión piel-ureteral, hacemos este examen que se llama renograma diurético. Esta es una curva de eliminación del radioisótopo en un paciente normal. Esta es una curva de eliminación del radioisótopo de un paciente que no elimina el radioisótopo porque tiene una hidronefrosis. El radiólogo le inyecta un bolo de furosemida, que es un diurético, y vemos que esa curva baja. Se dice que esta es una hidronefrosis fisiológica. Estas hidronefrosis generalmente no los operamos. El otro grupo de pacientes que tiene un retardo de eliminación del radioisótopo, el radiólogo le inyecta una sustancia para que orine, que es la furosemida, y vean esta curva, en vez de bajar como acá,
sube o se mantiene en su mismo nivel. Esto es porque tiene un problema obstructivo mecánico como es la estenosis piloureteral y este paciente sí tiene que operarse. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico? Aliviar el dolor, número 1, aliviar la obstrucción y el deterioro de la función renal, que es lo más importante. Solamente para que sepan, esta es una técnica, la estrechez está a este nivel, todo esto está dilatado, se corta la pelvis renal, se corta el uréter, se hace una boca anastomótica lo suficientemente amplia para que la orina circule de arriba abajo sin ningún tipo de problemas. Piloplastía de Anderson-Heinz. Hay algunos pacientes que se les opera y recidivan, quiere decir que se vuelve a estrechar. Sigue el paciente con hidronefrosis, ya no podemos hacer ningún tipo de reparación a este nivel porque todo está fibrosado. Entonces, ¿qué cosa hacemos? El uréter lo anastomosamos al cáliz inferior, que es la ureterocalicoanastomosis o ureterocalicostomía. ¿Indicado en qué pacientes? Con recidiva del estrechez o cuando las pelvis son tan metidas dentro del riñón. Es otra opción del manejo de las estenosis. Otro tipo de patología en pediatría que le va a condicionar hidronefrosis o mal vaciamiento de la orina y por ende le va a producir infección urinaria recurrente es el ureterocele. ¿Qué es el ureterocele? Vean ustedes, dilatación quística del uréter submucoso. ¿Se acuerdan cuando les hablé esa parte del uréter que tenía que ser un trayecto submucoso? Ok, ese uréter submucoso se dilata y se forma este quiste. Esto generalmente en los pacientes pediátricos está asociado a dos sistemas y este ureterocele corresponde al sistema superior o al pielón superior. En este caso, el niñito para mala suerte tiene ureterocele bilateral, asociado a doble sistema en niños y en adultos también se puede presentar, pero en adultos es asociado a un solo sistema. ¿Qué pasó? Hay una obstrucción acá porque inclusive el meato ureteral es ectópico y puntiforme y todo esto hace que no drene bien la orina, se dilata y este riñón generalmente el que está produciendo la orina para este ureterocele son unidades displásicas, o sea, son unidades mal formadas y funcionan muy pobremente. 60% tienen el meato ureteral ectópico, lo que les dije. Estos también grupos de pacientes son detectados antenatalmente y esta patología está asociada a infección urinaria. Esta es una imagen radiológica, esta es una urografía excretoria donde se ve, ustedes fíjense acá en la vejiga debería ser todo esto blanco, pero la vejiga está ocupada por una tremenda imagen radiolúcida. Esta imagen radiolúcida es un ureterocele grande que corresponde a esta unidad, a este pielón superior. Pielón superior, pielón inferior. El que va a estar conectado a este, probablemente hay un uréter dilatado, está conectado a este ureterocele. Esta es otra imagen, pero acá ya no hay doble sistema, acá hay sistema único. Y vean ustedes en la vejiga, esta es la famosa imagen en cabeza de cobra. Generalmente esto se ve en el paciente adulto. Un solo sistema y ureterocele. Un solo sistema y ureterocele. Pero también se puede presentar muy raramente en niños. Vean ustedes, fíjense en la figura, olvídense de las letras. Esta es una niñita que viene en la emergencia por retención urinaria y cuando lo examinan es una tumoración que estaba prolapsando por el introito vesical. ¿Qué cosa es esta tumoración? El mismo ureterocele es tan grande que prolapsa a través del cuello vesical, le produce obstrucción urinaria y esta es la apariencia del ureterocele. Puede ser más pequeño como este, que en la ecografía se ve como una cosa muy pequeñita, muy inofensiva, pero puede ser tan grande como este. Es la causa más frecuente de uropatía baja en niñas, sobre todo recién nacidas. Puede haber en el 50% de los casos de los pacientes con ureterocele, como les dije que había dos sistemas, puede haber reflujo en el polo inferior, o sea, en el riñón sano, y el 25% puede haber reflujo en el otro riñón. Entonces, no solamente daña esa unidad, sino al del frente. Entonces, el tratamiento quirúrgico, todas son las opciones, desde sacar esa mitad del riñón que no funciona muy bien y más de lo que trae problemas, desde hacer un reimplante ureteral doble, tanto de los dos sistemas, o anastomosar un uréter con otro, o la punción endoscópica.
La urología, la cirugía, todas las especialidades quirúrgicas tratan de reemplazar todos los procedimientos cruentos, traumáticos que van a merecer un corte por procedimientos endoscópicos incruentos o mínimamente invasivos, que se llaman. Entonces, en este tema de ureterocele también la punción endoscópica a través del meato uretral, se introduce un cistoscopio, a través del cistoscopio un catéter que en la punta tiene un metal y uno pasa una corriente de corte y hace huecos a ese ureterocele. Lo hace 3 huecos o lo hace una sola incisión. ¿Para qué? Para desobstruir. Al desobstruirlo ya no va a haber probablemente infección urinaria. Que mejoremos la función de ese riñón va a ser bien difícil porque es un riñón que ya nació malogrado, pero podemos aliviarle la obstrucción con esta opción de la punción endoscópica. Otra patología que puede condicionar hidronefrosis es esta, megauréter congénito. Vean si ustedes la figurita, es un niñito que esto que se ve dilatado parece que fuera un intestino, pero no es un intestino, es un uréter, se llama megauréter, está completamente agrandado, dilatado y tiene esta zona que es la que va a insertarse en la vejiga obstruida, adelgazada. Estos pacientes tienen la misma alteración que tenía la unión piloureteral en el caso de estenosis piloureteral, lo tienen no arriba, sino abajo, a nivel de la unión entre el uréter con la vejiga. Uréteres dilatados de más de 7 milímetros, 20% de los casos de hidronefrosis pueden ser por megauréter, hipoplasia de las fibras musculares ureterales distales, aumento del colágeno, lo que habíamos visto en estenosis piloureteral, segmento adinámico, lo que habíamos visto en estenosis piloureteral, que va a condicionar ¿qué? Obstrucción. Y esta obstrucción que va a condicionar infección urinaria. Entonces, otra patología que puede estar en relación con infección urinaria recurrente. Diagnóstico con ecografía antenatal. Ya sabemos que estos pacientes tienen diagnósticos, muchos de ellos antenatal. Podemos hacer urografía o uroten. Esta es la imagen ecográfica, esta es la vejiga y esta es la tremenda dilatación del uréter que va a llegar hasta la vejiga. Vemos en la urografía excretoria, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, dilatación de la pelvis renal, de los cálices, y el uréter en toda su longitud, megauréter obstructivo. Hay que hacer una cistografía para descartar que esta hidronefrosis no sea consecuencia o asociada a reflujo vésico-renal. Hay que hacer pruebas de función renal. Ya les dije que para hacer la función renal hay que hacer las gamografías o los radiorenogramas. Tratamientos. Hay algunos que dicen que no hay que operarlo porque si los operamos no vamos a poder solucionar todo el problema de la adinamia de todo el uréter. Algunos dicen que sí, hay que hacer reimplante ureteral. Puede ser también solamente un simple drenaje del uréter o a nivel del riñón. Opciones de tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros en la medida que podemos evitar el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? ¿Por qué evitamos el tratamiento quirúrgico? Porque nosotros los operamos, hacemos este reimplante y solamente hacemos este pequeño modelaje en el uréter distal, pero todo el otro uréter que sigue va a seguir con un segmento adinámico. Al cabo de un tiempo va a seguir la misma patología, la misma dinamia, la misma hidronefrosis. ¿Qué hemos conseguido? Muchas veces nada. Algunos dicen que no, es mejor hacer tratamiento quirúrgico, controversial, pero esas son las opciones del manejo. Valva de uretra posterior, lo que les dije, es un repliegue de la mucosa a nivel de la uretra posterior, es una patología del paciente de sexo masculino, no hay valva de uretra posterior en mujeres, que es una causa de uropatía obstructiva baja en el paciente recién nacido de sexo masculino. Este es un estudio, se llama uretrografía, se le introduce sustancia de contraste hasta la vejiga, de ahí se le hace orinar. Se llama uretrografía miccional. La flecha está mal, está muy arriba. La flecha debe estar acá a nivel del puntero. Acá hay una obstrucción por la presencia de esta valva. Esto que se ve dilatado es la uretra posterior, es lo que se ve acá, y esto es la vejiga. Esto le puede producir diversos cuadros clínicos de acuerdo a la obstrucción. Puede producirle infección urinaria cuando recién nace, que lo trae el niño a la emergencia por un desbalance hidroelectrolítico, por una acidosis metabólica y sepsis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si tenemos este paciente neonato con la sospecha de valva? Le ponemos una sonda y al ponerle la sonda desobstruimos, manejamos el cuadro clínico agudo y después vemos el tratamiento definitivo. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la valva de uretra posterior? La ablación
la resección mediante un aparato que se llama resectoscopio pediátrico. Lo resecamos con electrodo de corte, resecamos y se alivia la obstrucción. Ese es lo ideal. Pero se necesita el equipo. Le digo lo que pasa en nuestro hospital, ese equipo está malogrado hace como 5, 6, 7, 8, 9 años y no podemos hacer el tratamiento porque es un equipo muy delgadito para un neonato del sexo masculino. Este equipo es 7.5 Fresh, que es un grosor delgadito. Tenemos 9.5, que es muy grueso. Entonces, ¿qué opción le damos? ¿Qué hacemos? Le hacemos un hueco en la vejiga y esa vejiga la unimos a la pared del abdomen y vamos a desobstruir los riñones dilatados, el paciente no va a haber necesidad de usar una sonda, va a crecer 1 año, 2 años y podemos hacerle tratamiento definitivo. ¿Cómo se llama esta operación? Se llama vesicostomía. Vesicostomía. Es una buena opción en un paciente pequeño, lactante, con válvula de uretra posterior, en el cual no le podemos hacer la ablación endoscópica. La sonda vesical como tratamiento inicial, se puede abocar también el urétero o la pelvis, pero esta, la ablación endoscópica, es el tratamiento definitivo. Entonces, ya para terminar, para ya que no se nos duerman mucho, en cuanto al tratamiento de la infección, vean ustedes entre complicada y no complicada. Cuando no es un paciente complicado, que no es un paciente que tenga fiebre, podemos optar por la vía oral. Todas opciones, nitrofurantoína, ácido clavulánico con amoxicilina, sulfas o cefalosporinas en jarabe, 10 días a 14 días de tratamiento, urocultivo de control. Pero si tenemos un paciente con fiebre en el cual estamos sospechando de una ITU complicada, tenemos que utilizar drogas antibióticos parenterales, puede ser strepsona, amicacina, meropenem, cada vez hay más, ertapenem, vancomicina. Número 3, lo primero es cambiar los hábitos de micción según la recomendación de la AUA Guidelines, porque muchos de estos malos hábitos miccionales van a condicionar mal vaciamiento vesical. Ese mal vaciamiento vesical va a condicionar o va a ser caldo de cultivo de las infecciones urinarias. Corregir, sobre todo en las pacientes mujeres, este mal hábito miccional y evaluar las patologías subyacentes. Vean ustedes todas las patologías que hemos estado viendo que puedan contribuir en la recurrencia de la infección urinaria. Si es un paciente que no tiene ninguna alteración del tracto urinario, no tiene hidronefrosis, no tiene reflujo, no tiene nada y tiene una bacteriuria asintomática, no le hacemos nada. No tiene riesgo de malograrse el riñón. El que va a malograr el riñón es el reflujo o la obstrucción. Si no tiene nada de esto y tiene un cultivo positivo, generalmente no hacemos nada. Le digo esto porque tenemos muchos pacientes en este grupo. Entonces, prevención, buen hábito miccional, evitar estreñimiento, evitar colonización local, circuncisión, está en signo de interrogación, cranberry, ustedes están de moda, ya deben de saber qué es el cranberry, el arándano, en miles de presentaciones. Dicen de que el arándano evita que las patitas de la Escherichia coli se peguen al urotelio y eso hace que se resbalen como un tobogán y ya no produzca infección urinaria. Probióticos sí, a quienes llaman los probióticos, algunas sustancias que pueden estar en relación con mejorar con los mecanismos de defensa, la lactancia materna, porque a través de la lactancia materna se pasan inmunoglobulinas que están en relación con la inmunidad, que es uno de los pilares en el infección urinaria pediátrica, y los inmunoestimulantes. ¿Qué cosas son los inmunoestimulantes? Las vacunas, existen vacunas. Solamente existe un tipo de vacuna para el manejo de infecciones urinarias en niños de más de 4 años y adultos. Son las mismas bacterias de Escherichia coli que las meten en una cápsula, bacterias tratadas, pero solamente han podido trabajar con 17 cepas. Ya les dije al inicio que hay más de 250. 17 cepas de Escherichia coli tratadas, presentación de cápsula, el paciente lo toma y el organismo va a producir anticuerpos contra esos antígenos. Le va a dar un tipo de protección selectiva. A no tener nada es lo único que tenemos en nuestro medio. Conclusión, recurrencia de infección urinaria en niños es producida mayormente por alteraciones funcionales y anatómicas. En ausencia de alteraciones anatómicas o funcionales puede haber una deficiencia del factor inmunológico.
El tratamiento con antibióticos ha creado resistencia y la profilaxis debe darse solamente en casos seleccionados, y los inmunomoduladores son los que les hablé al último, que son las, entre comillas, vacunas, pueden tener un lugar expectante en el tratamiento de las ITU recurrente en los niños. Entonces, con eso termino ya mi presentación. Yo quisiera saber si hay algo que queda flotando. Bien, doctor. Vamos a pasar a revisar las preguntas emitidas por el chat. Ya, muy bien. Ante todo, felicitaciones, porque se ha conectado el Perú, ¿ah? Puno, Madre de Dios, Ya, Arequipa, bueno, ya muy hablaremos al bien. respecto. De eso se trata. Primera pregunta. Buenas tardes. En caso de que mi hija menor de 2 años tenga una infección urinaria leve, ¿qué debería hacer? Infección urinaria leve, no hay a qué se refiere a que no tiene fiebre probablemente, ¿no? Porque a veces le da grave cuando tiene fiebre. Número uno, lo que le dije, antes de hacer cualquier cosa, evitar el estreñimiento, bastante higiene. Yo siempre les aconsejo a las mamás es de que, a pesar de que le daban limpia con el papel higiénico, las bacterias, estas Escherichia coli, se quedan alrededor del ano. Entonces, una limpieza con agua, jabón de glicerina, pH neutro también les ayuda. Mandarlas a orinar cada 2 horas es lo que habíamos puesto en el slide, que hay que corregir los malos hábitos miccionales. Número 4, tomar bastantes líquidos. ¿Y qué es lo que debe hacer la mamá? Ir al médico, y probablemente el médico le va a pedir una ecografía, que es el examen básico para tratar de acercarnos a un diagnóstico, porque la infección urinaria solamente es la manifestación de un problema mayor de fondo, y ya hemos enumerado todos los problemas que pueden presentarse. Así sea leve, hay que descartar mediante una ecografía de vías urinarias si hay alguna alteración. Bien, doctor. Nos llega otra pregunta. Un niño con infección urinaria, con examen de orina patológico, sin síntomas. Hay bacteriuria asintomática con leucocitosis en orina. ¿Se trata? Te vuelvo a repetir, si este paciente tiene que ser de todas maneras evaluado ecográficamente. Si en la ecografía es una ecografía normal y el paciente no tiene síntomas, no se trata. Si no tiene otros factores que pueden predisponer. ¿Cuál es el factor que puede predisponer? La fimosis. ¿Por qué? Porque ese no le permite una buena higiene. Si no tiene fimosis, no tiene estreñimiento, todo lo que habíamos nombrado, y tiene una ecografía normal, no debería tratarse. Se le Bien, puede inclusive en este grupo de pacientes utilizar. ¿Qué edad tiene, me dijo? no, Dijo, él no ha puesto la edad. La ya, anterior si, puso 2 años, si, él no. es, si es más de 4 años, utilizar el inmunomodulador, nombre comercial Urovaxón, que es el único que existe en el medio. Son vacunas. Ya. Bien, doctor. Ya. Nos llega otra pregunta. ¿Las infecciones recurrentes en vías respiratorias y digestivas pueden desencadenar una infección urinaria? La respuesta es no. Al menos en la edad pediátrica no tiene nada que ver. Ya, Completamente diferente. ya. Bien, doctor. Bueno, le felicitan, agradecen por su ponencia. Doctor de Telesalud también, doctor Zorrilla, gracias por su aporte con el cual ha transmitido sus conocimientos y experiencia en bien de los niños. Felicitaciones, excelente Muchas exposición. gracias. Por Muy favor, sus agradecido. conclusiones finales. Nada más, ojalá que esto le haya servido de ayuda, y es importante el manejo adecuado de la infección urinaria por el especialista, porque de eso depende el futuro y la calidad de vida del niño. Es bien decepcionante ver un paciente con una insuficiencia renal producto de infecciones urinarias recurrentes asociadas a patologías congénitas que no se han diagnosticado a tiempo, y ya nosotros poco podemos hacer. Nada más. Nos ha llegado una última Gracias. pregunta, doctor. ¿Recomienda usted la circuncisión? Ah, la circuncisión como circuncisión, cortar el prepucio y ponerle puntos, no. Lo que hacemos nosotros es, la mayoría de estos niñitos tienen adherencia a balanoprepuciales. Solamente indicamos circuncisión cuando tiene fimosis, cuando hay una imposibilidad de retracción del prepucio. Cuando hay adherencias, que es lo que normalmente vemos, no. Nosotros le ponemos anestesia local y lo liberamos. ¿Para qué? Para que la mamá le haga una higiene adecuada, que esa es la idea y el fin. Pero y circuncisión así en forma
a todos los niños hacerle no, solamente en casos indicados. Gracias, doctor. Ok, También a ustedes. agradecemos a todos los presentes y el día miércoles les esperamos con una nueva telecapacitación. Les recuerdo que pueden ver estos interesantes temas a través de la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.